¿Qué tal? ¿Cómo les va, queridos hermanos? Feliz sábado para cada uno de ustedes. Qué bueno estar nuevamente juntos en un programa más de tiempo de reunión en lo que será la última lección de este trimestre. Saben que, bueno, venimos estudiando eh, toda la primera parte del libro de Apocalipsis y, bueno, este tema tan interesante como es los 144.000. Tema que da para cortar mucha tela. Como siempre no queremos ser dogmáticos, absolutistas, hay para estudiar, para leer, pero sí en lo que todos concordamos es que queremos ser parte, ¿no? De esos 144.000 y vamos a hacer hincapié, ¿no? En las características, en cómo son especialmente esas personas elegidas. Pero antes de entrar en el tema, lo voy a saludar hoy a Daniel, que está nuevamente acá conmigo, estamos juntos. ¿Cómo te va, Daniel? Hola Roberto, ¿qué tal? Muy bien, muy bien, gracias a Dios y bueno, espero que vos también y también un saludo para aquellos que nos están mirando. Feliz sábado. La verdad que bueno, es una alegría volver a estar y estaba pensando, bueno, estamos llegando al final, ¿no? Y es un poco mirar para atrás y mirar para adelante, ¿no? Porque esto es recién el comienzo y hablando de los 144.000 lo vamos a tocar nuevamente en más detalle, me parece, cuando lleguemos a Apocalipsis 14, pero, pero la verdad que está muy interesante y cuánto nos falta comprender y entender y crecer, ¿no es cierto? Como para que Cristo pueda ser revelado en nuestras vidas. Así que la verdad que contento de poder estar contigo nuevamente para estudiar esto, ¿no? Así es, no tenemos una fecha definida de cuándo será el próximo folleto de Apocalipsis, pero si se quedan con nosotros algunos trimestres más, algunos años más, seguramente vamos a estar El, apole- abarcando todo ese el estudio. Apocalipsis vendrá. Así es. Por lo pronto pueden descargar el nuevo folleto de escuela sabática, ¿sí? Que tiene que ver con la lucha con la identidad. Lo pueden descargar desde la página de Tiempo de Reunión. Esta vez el autor es nuestro hermano Carlos Hernández. Todos ustedes lo conocen porque es parte también de estas transmisiones, de estos estudios. Y bueno, ahí todos estuvimos colaborando en lo que hemos podido. eh, para sumar un poquito, ¿no? Para corregir lo que se pueda, pero bueno, el gran esfuerzo esta vez lo ha hecho él, así que le agradecemos por eso, le damos la gloria a Dios que nos da esa capacidad y que le dio a Carlos la sabiduría para poder hacerlo, así que pueden descargarlo porque ya la próxima semana vamos a estar repasando la lección número 1 de ese folleto. Este trimestre nos tocó una lección más que Que habitualmente, lo ¿no? usual, Claro, teníamos casi siempre son 14. 13, salvo algunas veces que toca 12 o que toca 14, así que hemos tenido un bonus extra, ¿no es cierto?, en lo que es este estudio de Apocalipsis, así que Leandro también estará contento. Le mandamos un saludo también ahí a donde quiera que esté, en algún punto del mundo debe estar ahí con su esposa y con su casita móvil. Así que los saludamos también. Bueno, si te parece, voy a tener la primera oración, después te pido Dale, para que puedas finalizar, así pedimos la bendición de Dios y nos metemos en el estudio de este tema que es apasionante. dale, buenísimo. Bueno, a los que puedan nos ponemos reverentes para orar. Amante Padre Celestial, gracias por todas tus bendiciones, gracias porque nos regalas la vida a cada instante. Y queremos, Padre, tenerte presente en cada respirar nuestro, porque sabemos que no merecemos nada, que todo lo que tenemos, lo que somos, viene de ti. Y este programa no es la excepción, este momento de estudio. Queremos que puedas estar con nosotros si es tu voluntad y de antemano te lo agradecemos, que puedas darnos sabiduría, entendimiento para poder comprender este tema fundamental y que nos des también la fuerza necesaria para poder ser parte de los 144.000, que podamos contarnos entre ellos, también si es tu voluntad, y por supuesto también que podamos compartir esto con otras personas para que puedan tener estos mensajes de esperanza, de consuelo, de alerta también, para estar listos cuando vengas junto a tu Hijo a buscarnos.
Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, si querés podés compartir la presentación y hacemos como siempre, vamos haciendo un slide cada uno, así Buenísimo. nos complementamos. Bueno, si querés, dale, si querés comienzo yo. La lección comienza preguntando, ¿no es cierto?, ¿a quién vio Juan y cuándo lo vio? Y tenemos ahí Apocalipsis 7:1, y después dice dónde se encontraban, citando el mismo versículo y compara con otros dos versículos, ¿no? Y dice, ¿cuándo lo vio, no? ¿A quién vio Juan y cuándo lo vio? Dice, después de esto, vi a 4 ángeles en pie. Y quizás acá el contexto es importante, ¿no? Y a veces lo que suele suceder cuando uno estudia semana a semana, porque no da para estudiar todo junto, es como que se pierde un poco la secuencia, ¿no? Y no sé si ustedes recordarán que estábamos en el capítulo 6, y en el capítulo 6 de Apocalipsis, estábamos terminando ahí con el sexto sello, ¿no? El versículo 12 dice, miré cuando abrió el sexto sello, y se presenta, digamos, digamos, a la segunda venida de Cristo. Los impíos piden que caigan las piedras sobre ellos, porque el día de su ira, ¿no? De su ira ha llegado. Y la pregunta, ¿quién podrá sostenerse en pie? Esa es la pregunta, ¿quién se va a poder sostener en pie? Y me da la sensación de como que ahora se presenta quiénes se podrán sostener en pie, ¿no? Cuando Cristo venga. En ese sentido, después de estas cosas, esto es lo que ve Juan, y lo leemos al versículo completo. Después de esto vi a 4 ángeles en pie sobre los 4 ángulos de la tierra, que detenían los 4 vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. ¿Dónde se encontraban? Sobre los 4 ángulos, sobre las 4 esquinas de la tierra, sobre los cuatro bordes, ¿no? O las 4 esquinas o los 4 ángulos de la tierra. Y ahí es interesante porque nos referencia a Ezequiel capítulo 7, versículo 2, que dice, tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor a la tierra de Israel, el fin viene sobre los 4 extremos de la tierra. Ahora será el fin sobre ti, y enviaré sobre ti mi furor, y te juzgaré según tus caminos, y pondré sobre ti todas tus abominaciones. Y vemos que hay un juicio contra el pueblo de Dios, pero al mismo tiempo hay un fin que viene sobre toda la tierra, sobre los 4 extremos. Esto está vinculado con los 4 ángulos, ¿no es cierto? Norte, sur, este, oeste, uno podría llegar a decir. Y es re interesante porque Ezequiel, el capítulo 7, 8, 9 y 10, están íntimamente relacionados con estos versículos que se presentan aquí de Apocalipsis, y hablan acerca de la condición del pueblo de Dios justo antes de la segunda venida de Cristo, de cómo el fin vendrá sobre la tierra. Y la pregunta que nos hacemos es, bueno, estos 4 ángeles, ¿qué es lo que hacían? ¿Para qué lo hacen? Dicen que estaban deteniendo, ¿no? Y uno se puede imaginar, uno a veces se lo imagina físicamente, ¿no? Ellos parados ahí conteniendo, poniéndole el pecho o reteniendo los 4 vientos para que no soplasen, ¿no? O sea, ¿qué es lo que hacían? Detenían. ¿Para qué lo hacen? Para que no soplen. Esa es la pregunta-respuesta, ¿no? Detienen para que no soplen, es decir, los ángeles están queriendo que no sople. ¿Sobre qué? Sobre la tierra, mar ni árbol. Tierra, mar y árbol, ¿no? Esos son esos 3 elementos ahí. Así que no sé si querés comentar algo más, si no pasamos a la siguiente. Pasamos, dale. ¿Qué viste? Pasamos a la siguiente, y basado en este mismo versículo, ¿no es cierto? Nos dice entonces esta siguiente pregunta, ¿qué hacen estos vientos y a quiénes pertenecen estos vientos? Recordemos que siempre estamos hablando en un contexto plagado de símbolos. Vos mencionabas recién la tierra, el mar, los árboles. Lo principal acá son los vientos, ¿no es cierto? Entonces vamos a mantenernos en este contexto de símbolos y a ir tratando de descifrarlos o de entenderlos con la Biblia misma, ¿no es cierto? No trayendo nada externo a la Biblia para poder entender lo que esta misma nos quiere decir, ¿no?
Y nos menciona Daniel capítulo 7, versículo 2, y dice, Daniel dijo, miraba yo en visión de noche, y he aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en el gran mar, y cuatro bestias grandes y diferentes, la una de la otra, subían del mar. Entonces vemos acá como un principio que los vientos tienen que ver con combate, ¿no es cierto? Tienen que ver con una lucha. Y nos agrega Efesios 2, 1 y 2, dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Entonces, terminando un poco de contestar esta pregunta, estos vientos son combates, son guerras, pero son del príncipe del aire, de los vientos, que es Satanás. Entonces podemos decir que estos ángeles que estaban deteniendo los vientos, estaban deteniendo los ataques de Satanás, todos los planes, sus artimañas, todo lo que él hace por su cuenta y a través también de los hijos de desobediencia. Sí, totalmente, totalmente. A mí lo que me llama la atención viste, dice, siguiendo la corriente de este mundo, y corriente te da idea de qué es el viento. Es una corriente de aire, ¿no es cierto? Así es. Eh, eh, y al mismo tiempo, el espíritu que ahora operan los hijos de desobediencia, ahora vamos a entrar un poquito más en detalle. Espíritu en hebreo es la misma palabra que viento, ¿no es cierto? Neuma. Es decir, en este mundo hay un viento que opera en los hijos de desobediencia, ¿no? Hay un espíritu. Y, y el mar son las multitudes, tribus, lenguas, pueblos, naciones. Y en ese caldo de tanta gente, Daniel ve que surgen como consecuencia de esos vientos o de ese viento que hay, que opera en este mundo, que surgen cuatro naciones, ¿no es cierto? Y ahí pasamos a la siguiente pregunta, que va un poco a lo que vos mencionabas, ¿no? Roberto dice, ¿de dónde vienen estos conflictos? ¿Quién no está en los vientos y las tormentas? ¿Quién frena estos vientos? Y tenemos Santiago 4.1 que dice, se pregunta, ¿no? ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? Porque recordemos que las cuatro bestias son la sucesión de reinos que habíamos visto en Daniel en su momento. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codiciáis y no tenéis, matáis y ardéis de envidia, y no podéis alcanzar. Combatís y lucháis, pero no tenéis lo que deseáis, porque no pedís. Pedís y no recibís, porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Es interesante porque básicamente lo que está hablando ahí es de una condición de envidia, ¿no es cierto? De codiciar, de querer tener algo que no se tiene, e inclusive habla de aquellos que son parte del pueblo de Dios que le piden a Dios, pero le piden mal. ¿Por qué? Porque le piden cosas para su propio deleite. Y eso es lo que causa el origen de todos los conflictos en esta tierra y en este mundo, ¿no? Son las pasiones que están adentro del alma que luchan. Y la pregunta era, ¿quién es el que no está en el viento, ¿no? Y en las tormentas? Nosotros leemos en Primera Reyes 19:11 que dice, y esta es la historia de Elías, no sé si ustedes recuerdan, después del conflicto que hubo con los profetas de Baal, Elías huye al monte y ahí se encuentra con Jehová. Jehová le dice, sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. Y aquí Jehová que pasaba, y un gran y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová, pero Jehová no estaba en el viento. ¿Quién es el que frena a estos vientos? Tenemos nosotros una ilustración física para confirmar, digamos, el versículo de Apocalipsis. Esto es escrito mismo, ¿no? Que dice, levantándose, reprendió el viento y dijo al mar, calla, enmudece, y cesó el viento y se hizo gran bonanza. Es decir, es Cristo el único que puede controlar y que controla las pasiones de los seres humanos, y si no fuera por Cristo, el mundo estaría desenfrenado y en completa lucha y destrucción, ¿no?
Y quizás ese es el punto que nos quiere hacer Apocalipsis 7:1, ¿no? Que Cristo está sosteniendo. Y nosotros podemos inclusive ver el mundo, la condición del mundo hoy en día, y no es una condición eh, amigable. Miramos el mundo y miramos a los distintos países, todos entre ellos conflictuados con distintos problemas, no en estado de guerra, pero los vemos estresados. Pero inclusive vayamos adentro de cada país. ¿Acaso dentro de cada país no hay por lo menos dos facciones que están conflictuadas y luchando entre ellos? Y vayamos inclusive fuera de los partidos políticos, vayamos adentro de los partidos políticos. ¿Acaso dentro de cada partido político no hay facciones luchando? Y vamos a las familias. ¿Y acaso las familias en general no están conflictuadas, luchando? La sociedad entera está convulsionada y hay algo que retiene los vientos y eso es Cristo por medio de sus ángeles, ¿no es cierto? No sé si querés comentar algo, Roberto. Sí, sabés que estaba un poco meditando. Hay mucha gente, muchos cristianos, incluso de nuestra misma fe, que es como, no estoy diciendo que se haga esto de maldad, ¿no? Sino que enseñan que el mensaje de la segunda venida de Cristo es lo que trae esto, ¿no es cierto? Trae enfermedades, trae guerras, o sea, hay que prepararse porque es como que viene atado, ¿no? La segunda venida de Cristo con todos los desastres naturales, los terremotos, las conspiraciones, el nuevo orden mundial. eh, y en realidad acá vemos que cuando Cristo le dice a los vientos, calla, enmudece, dice que el viento cesa y se hizo grande bonanza. Y en este sentido, yo pienso que, o estoy seguro, ¿no? Que el mensaje de la segunda venida de Cristo es eso, ¿no? Es que en realidad los vientos, las guerras, los desastres no tienen nada que ver con él, sino que el mensaje es de grande bonanza, el mensaje es de paz, el Ujú, mensaje es de misericordia, es de perdón, es de vida eterna, que, que por más que quizás eh, en la historia puedan ir medio ahí en paralelo, no tienen nada que ver una cosa con la otra, ¿no? Nuestro mensaje es lo segundo y no es lo primero. Lo primero es lo que quiere el enemigo, que estemos constantemente hablando de eso, ¿no? Que tengamos presente todo el tiempo eso, dándole a él y a lo que él hace siempre el foco de la atención, ¿no? Cuando en realidad Cristo ujú, está ahí detrás del viento, detrás del fuego, en ese silbo apacible que escuchó Elías. ujú. Sí, y vos sabés que justo respecto de lo que mencionabas, me vino a la mente lo que dice ahí el versículo un poquito antes, ¿no? Combaten en vuestros miembros. Y es Dios, a través de Cristo, el que quiere traer gran paz al alma. Y si todo el mundo aceptara la paz de Cristo, este mundo no sufriría lo que las profecías dicen que se viene, ¿no? Y quizás yendo un poco a lo que decías, Cristo nos viene a rescatar, ¿no? A sacar de esa situación tan conflictiva, ¿no? Veamos lo que dice la cita esta, a ver. Dice, Juan ve los elementos de la naturaleza, terremotos, tempestades y lucha política, bajo el símbolo de 4 ángeles que los retienen. Estos vientos están bajo el control hasta que Dios ordena soltarlos. Ahí está la seguridad de la iglesia de Dios. Los ángeles de Dios obedecen su mandato al retener los vientos de la tierra para que no soplasen sobre ésta, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol, hasta que los siervos de Dios sean sellados en sus frentes. Al ángel poderoso se lo ve subiendo del este, o de donde sale el sol. El más poderoso de los ángeles tiene en su mano el sello del Dios vivo, el único que puede dar vida, que puede poner la señal o inscripción sobre la frente de aquellos a quienes se le concederá la inmortalidad, la vida eterna. Es la voz de este ángel encumbrado la que tiene autoridad para ordenar a los 4 ángeles que mantengan en jaque los 4 vientos hasta que esa obra sea realizada y hasta que él ordene que sean soltados. A mí el 4 es como, o al nombrar, ¿no? los 4 ángulos es como si estuviese incluyendo a todo. Me da esa sensación, ¿no? O sea, no hay parte de la Tierra que no esté incluida
en esto que estamos leyendo, que es nada más y nada menos que la protección de Dios. O sea, a pesar de todavía de toda nuestra maldad, de la maldad del mundo, todavía Dios la está protegiendo. A través del ministerio de los ángeles, Él está evitando que Satanás haga lo que quiera. Y ese lo que quiera principalmente es que si Él pudiera, nos arrasaría y nos mataría a todos en un solo día para que se nos termine ese tiempo precioso en el cual podemos entregarnos a Cristo, ¿no es cierto? Él a través de las guerras y de los desastres naturales mata a miles y miles y miles de un solo zarpazo. Pero gracias a Dios que todavía mediante sus ángeles pone en jaque, ¿no? Y es muy limitado todavía lo que el enemigo puede hacer. Sí, sí. Vos sabés que ahí a mí me llamaba la atención la frase que dice, ahí está la seguridad de la iglesia de Dios, ahí al principio. Estos vientos están bajo control hasta que Dios ordena soltarlos. Y esa es la seguridad de la iglesia, de que es Dios el que está al mando y al control, y es Él el que suelta, el que manda a soltar, ¿no? Eh, y bueno, ahí ya casi como que da ganas para entrarse un poquito más adelante en la lección, pero sin adelantarlos, es la seguridad de la iglesia está en que Dios está protegiendo a su iglesia, hasta que se cumpla esta obra, ¿no? Sí, de hecho, en Salmos los árboles verdes simbolizan a los hijos de Dios, a los hijos buenos, a los hijos justos. eh, y a lo contrario, todos los que son espinos, rastrojos, simbolizan, ¿no?, a todo eso que será quemado, Que le falta simboliza, agua. claro, que les falta agua, simbolizan a los impíos. Y esa es la diferencia entre lo verde y lo seco, es a lo que le falta agua. Y de hecho también, viste que decía el mar, la tierra y los árboles verdes. La tierra también es símbolo de gentes. Por ejemplo, Ujú. en Apocalipsis más adelante, ahí en los capítulos de 12 al 14, eh, vemos que la tierra también es un sector del mundo donde en algún tiempo los hijos de Dios tuvieron algún tipo de refugio. De refugio. Lo que vemos es que se está refiriendo o está incluyendo a todas las personas que viven en este planeta, ¿no? Que todas están Ujú. incluidas en este conflicto. eh, Dentro de todos estos elementos que aún están siendo retenidos y que están siendo protegidos por Dios hasta el día de hoy. Sí, 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 tal cual. Fíjate lo que dice esta cita del conflicto de los siglos. Cuando Él abandone el santuario, las tinieblas envolverán a los habitantes de la tierra. Durante este tiempo terrible, los justos deben vivir sin intercesor a la vista del Santo Dios. Nada refrena ya a los malos y Satanás domina por completo a los impenitentes empedernidos. La paciencia de Dios ha concluido. El mundo ha rechazado su misericordia, despreciado su amor y pisoteado su ley. Los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. El Espíritu de Dios, al cual se opusieron obstinadamente, acabó por apartarse de ellos. Desamparados ya de la gracia divina, están a merced de Satanás, el cual sumirá entonces a los habitantes de la tierra en una gran tribulación final. Como los ángeles de Dios dejen ya de contener los vientos violentos de las pasiones humanas, todos los elementos de contención se desencadenarán. El mundo entero será envuelto en una ruina más espantosa que la que cayó antiguamente sobre Jerusalén. Y nada, lo que veo está conectado, ¿no? Cristo abandonando el santuario con los ángeles dejando de contener los vientos, ¿no? Eh, Me parece que esa es la conexión. Y después, ¿qué implica esto, no? Satanás domina por completo, están desamparados de la gracia divina, están a merced de Satanás y todos los vientos violentos de las pasiones se desencadenan. Eso es el soltar los cuatro vientos, ¿no? Soltar los cuatro vientos es libertad irrestricta a Satanás para que haga lo que quiera con aquellos que no han recibido el sello. Libertad irrestricta, quedan bajo el control completo de Satanás. Y después no son refrenados más cada una de las personas en su espíritu por el Espíritu de Dios. Y si uno se pone a pensar, hay otra cita en la de Juego donde ella dice que no habrá lugar en el mundo que sea seguro. Es impresionante cuando uno lee la descripción de cómo fue la destrucción de Jerusalén. eh, no quedará piedra sobre piedra. O sea, de Jerusalén hicieron un campo arado. Eh, una ruina más espantosa que esa, ¿no?
y me da la sensación de que eso al final es como que demostrará, no es que hacía falta demostrar, quizás hace falta demostrar a los hombres a esta altura, ¿no? Pero demostrará los principios del gobierno de Satanás en forma cabal, digamos. Sí, y lo que significa que Dios deje de proteger, ¿no? Deje de poner su protección porque la gente no la quiere, ¿no? Esto es lo que conocemos como Dios viniendo a destruir. ¿Qué es lo que hace? Le dice a los ángeles, no retengan más porque la gente no quiere. Y acá tenemos una breve descripción de lo que es o de lo que somos los seres humanos si no tuviéramos a Cristo, aunque sea de a ratos en nuestro corazón o hablándonos, ¿no es cierto? Ujú. Sí, totalmente. Qué tiempo bravo, ¿eh? ¿A quién más vio Juan? ¿De dónde subía y qué traía el ángel? Nos dice esta siguiente pregunta. Avanzamos con el capítulo, con el versículo 2 del capítulo 7, ¿sí? Nos mantenemos siempre como base en Apocalipsis capítulo 7. Y el versículo 2 dice, también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar. Bueno, acá hay varias cosas, ¿no? Eh, es curioso, es curioso, muy curioso, que se diga que los ángeles, que primero veíamos sosteniendo los vientos, ahora se los menciona como quienes tienen el poder de destruir. Entonces, ¿se puede decir que los ángeles de Dios destruyen? Sí. ¿Cómo? Totalmente. Soltando los vientos. Es una Ujú, definición perfecta en dos versículos seguidos, ¿no es cierto? ujú. En ese Sí, está sentido buenísimo. es tremendo, ¿no? Y después tenemos al ángel que viene con el sello, ¿no es cierto? Con el sello del Dios vivo, eso también es una pista muy grande. Y siguiendo el paralelismo con Ezequiel, en el capítulo 9, versículo 2, dice, he aquí que 6 varones venían del camino de la puerta de arriba, que mira hacia el norte, y cada uno traía en su mano su instrumento para destruir. Y entre ellos había un varón vestido de lino, el cual traía a su cintura un tintero de escribano. Y entrados se pararon junto al altar de bronce, y la gloria del Dios de Israel se elevó de encima del querubín sobre el cual había estado al umbral de la casa, y llamó Jehová al varón vestido de lino que tenía a su cintura el tintero de escribano. Vemos que Ezequiel 9 es un capítulo bravísimo, ¿no? Porque a leerlo a simple vista, ¿no? Si no hacemos estos paralelismos, por ejemplo, con Apocalipsis, parecería indicar que de Dios mismo, ¿no es cierto?, vienen estos ángeles que van a quitarle la vida a los seres humanos. Sin embargo, Apocalipsis nos dice cómo es, ¿no es cierto? Van a dejar de proteger a la humanidad como lo están haciendo hasta ahora y la humanidad va a quedar librada a los vientos, al príncipe Ujú, del aire. Pero tenemos esta esperanza que se nos marca con este ángel que tiene un tintero o que tiene un sello, ¿sí? Que sabemos que va a ser para, marcar a aquellos que sí quieren recibir la protección de Dios. Pero bueno, vamos a seguir avanzando en esto, ¿no es cierto? sí, tal cual. Y vamos a la siguiente imagen. ¿Con qué sello somos sellados? ¿Quién nos ha sellado? En Efesios 1:13 dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Y 2 Corintios 1:21 dice, y el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. ¿Con qué sellos somos sellados? Somos sellados somos sellados con el Espíritu Santo. Y digamos, acá hay varios puntos, ¿no? Porque es interesante porque el versículo que hemos leído recién era de que venía un ángel con el sello de Dios, ¿no? Somos sellados con el Espíritu Santo y
y el Espíritu Santo es las arras o el primer pago de la herencia, ¿no? Es el anticipo, es algo que uno recibe como anticipo de algo que viene o que viene después y que viene en forma mucho mayor o más grande. Y, y acá hay varios aspectos, ¿no? Porque una de las funciones, o qué es lo que hace el Espíritu Santo en nuestros corazones, graba la ley de Dios, ¿no es cierto? Nos hace guardadores de su ley. Y eso incluye el cuarto mandamiento, ¿no? A diferencia del resto del mundo cristiano, y así es como el cuarto mandamiento se transforma en una señal, ¿no? Porque es distintiva. Y aquellos que no lo guardan van a terminar no guardando los otros. Por ejemplo, el no matarás. eh, en, 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 su búsqueda, ¿no? O en obedecer al dragón o en seguir al dragón. Entonces, ¿con qué sello somos sellados? Dice que somos sellados con el Espíritu Santo, ¿no? ¿Quién nos ha sellado? Nos ha sellado Dios. Y el Espíritu Santo, ¿qué es lo que hace? Graba la ley en nuestros corazones. La ley incluye el cuarto mandamiento y la ley es una transcripción de su carácter. Es decir, al recibir al Espíritu Santo, recibimos y aceptamos al reino de Dios con todos sus principios y con el carácter de Dios, así como fue manifestado por Cristo, ¿no es cierto? Eh, Eso lo vamos a ver en un ratito más adelante cuando hablemos el sello que tienen en la frente, ¿no es cierto? Que está en Apocalipsis 14, lo vamos a tocar en un ratito, ¿no? Ser sellados con el nombre. Sí, vos sabés que esto es un motivo de discusión y de conflicto en muchas personas, ¿no? ¿Cuál es? ¿El sábado? ¿Es el Espíritu Santo? Es como que no se deja un lugar a que Sí, justamente las dos cosas convivan, ¿no? coexistan. Claro, y justamente por una viene la otra, porque podemos ver una nación entera como el judaísmo, o incluso si querés hablamos del adventismo también, en gran parte, que pueden guardar un día como de reposo o santo de palabra, pero en Ujú. realidad, o sea, puede estar tan lleno de formas o tan vacío al mismo tiempo que eso no termina siendo Sin el espíritu. una señal distintiva de nada. Y también pienso en el sábado no solamente como un día semanal, sino también los sábados de las fiestas, todos los tiempos solemnes en general, ¿no es cierto? ¿De qué sirve Totalmente. solamente decir, bueno, yo entiendo el sábado semanal, pero después todos los otros días de convocación yo no Me los los perdí. acepto? El sábado no es algo todavía más grande que solamente un día de la semana. Entonces, sin ser sellados con el Espíritu Santo, eh, todo lo que sea después visible no tiene ningún sentido. Fíjate cómo siempre convive esto de primero lo invisible, que después se termina siendo visible en algún aspecto, ¿no? En este caso es el Espíritu Santo en Tal nuestras cual. vidas, Cristo vive en mí y cómo eso después se ve reflejado en mis actos y no al revés, ¿no es cierto? Ujú. Sí, exactamente, exactamente. Tal cual así, ¿no? Y la próxima Y acá vamos pregunta, al sello, ¿no? sí, dice, Perdón. ¿con qué nombre fueron sellados los 144.000 y qué significa su nombre? Recordemos que estamos hablando todo en un sentido simbólico, ¿no es cierto? Eh, o sea, hay un sello, no va a ser que nos van a marcar la frente de verdad como si fuésemos una vaca, pero sí con un nombre, vamos a ser reconocidos con un nombre. Y recordamos que un nombre en la Biblia siempre es el símbolo de un carácter, si hace referencia a una forma de ser, una forma de vivir. Y en Apocalipsis 14:1 dice, después miré y he aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente. Y me hace acordar cuando Jesús dijo, orando al Padre, ¿no? Dijo, he manifestado tu nombre a los Tu hombres y nombre. lo seguiré haciendo. Esa es la misión de Cristo, ¿no? Había sido venir a esta tierra para dar a conocer el carácter de Dios, el verdadero carácter de Dios. Y eso es lo que Él sigue haciendo hasta hoy, ¿sí? Nos sigue dando a conocer el carácter de su Padre, tanto hablando a nuestros corazones, a nuestra mente, como con todo lo que quedó escrito, ¿no es cierto? Y su ejemplo de vida. Y también es obvio, ¿no? Cómo comparten este nombre, porque Jesús, aprendiendo de su Padre,
replica su carácter, ¿no es cierto? Es un buen hijo, Ujú. aquel que aprende bien de su padre. En Es el Éxodo Cordero de 3, Dios. exactamente, el Cordero de Dios. Y De en Dios. Éxodo 3:13 dice, dijo Moisés a Dios, he aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren, ¿cuál es su nombre? ¿Qué le responderé? Y respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y dijo, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. Siempre me había parecido muy curioso este nombre, ¿no? Pero hoy lo puedo entender de una mejor manera. O sea, yo soy el que soy. ¿De qué está hablando? De una forma de ser, o sea, está diciendo, no importa el nombre de pila. Yo sé que también mucho se discute hoy si es Jehová, si es Yahweh, si es Yeshua o Yehoshua, el de Cristo. Y en realidad no es a eso a lo que se nos está haciendo una referencia, ¿no? Sino que miremos al yo soy. ¿Cómo es el yo soy? Sino por qué directamente no hubiese aparecido una palabra que sea recordada por todos y que tenga algún poder o algún significado místico, ¿no es cierto? Sino que nos está dando un mandato de que veamos cómo es Él, o sea, cuál es su forma de ser. S- Sí, decime. Sí, sí, totalmente. Y es como que yo soy el que soy. ¿Y qué sos? Yo soy amor. Dios es amor. Es como que, y me da la sensación que eso conecta con el versículo anterior, ¿no? Que dice que tienen el nombre de su padre escrito en la frente, y es verdad que hace referencia al Hijo, pero también hace referencia a los 144.000. Los 144.000 lo van a ver a Dios como un padre, el nombre de su padre escrito en sus frentes. Y, y ahí ellos conocen a Dios. ¿Cómo es que conocen a Dios? Conocen a Dios porque en esto se conoce el amor de Dios, ¿no es cierto? En que Dios envió a su Hijo. Entonces ellos recibieron el espíritu de su hijo que clama Abba Padre en sus corazones, ¿no? Eh, es como que es como que tiene que ver con esto, ¿no? Sí, y de hecho Jesús dijo que no se avergüenza de llamarnos hermanos. Eso hace referencia clara a nosotros como hijos de Dios, ¿no? Si somos su hermano, Así es. somos hijos de Dios. Y ahí, bueno, Éxodo 34 de 5 y 6 al 7 también nos abarca un poquito más lo que es esto del yo soy, ¿no es cierto? Dice, Jehová descendió en la nube y estuvo allí con él, proclamando el nombre de Jehová. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó, Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Acá es impresionante cómo a la pregunta, ¿no? Mi nombre es Yo soy el que soy. ¿Y cómo sos? Y ahí se lo muestra a Moisés. Y Moisés lo Ujú, ve. Moisés ve pasar las espaldas de Dios. Y Dios le proclamaba su nombre. ¿Y qué ve Moisés? Tardo para la ira, misericordioso, piadoso, fuerte, grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia sobre millares, que perdona la iniquidad y rebelión y el pecado. ¿Sí? Pero que no ujú, va a tener por inocente al malvado, ¿sí? O sea, él está mirando constantemente la iniquidad de todas las generaciones sucesivas. ujú. Sí, y eso hace referencia a que todo lo que el hombre sembrare, eso segará, ¿no es cierto? Es decir, Dios da libertad al hombre que elija y forje su destino, eh, y no, y le va a dejar hacer lo que él quiera, digamos. Y me da la sensación que justamente el retirar los vientos o el de frenar los vientos y el momento de dejar de frenarlos forma parte de eso, ¿no? Ellos no quieren que esté en la vida de ellos, ok, acá está. Y lo que pasa es que el fruto de ese pedido, de esa semilla, es la destrucción, ¿no es cierto? Que hemos visto que
se desatan todas las pasiones humanas y quedan a merced de Satanás, ¿no? Así es. Eh, El poder para destruir que tienen los ángeles de Dios y Dios mismo, ¿no? Dejando de sí, proteger. sí, sí, sí. No sé si a vos te da la idea, pero a mí como que me da la idea, ¿no? Al tener el nombre del Padre y del Hijo, es como hay una señal de pertenencia, ¿no? Es como que el Padre y el Hijo dicen, estos son míos, venga para acá, ¿no? Como de pertenencia y como no puedo dejar de olvidarme del versículo de Juan 17, ¿no es cierto? Eh, en donde, en donde Cristo le ora al Padre de que seamos uno, ¿no? ¿Con quién? Con el Padre y con el Hijo, ¿no? Entonces es como que nos trae y nos ingresa, Cristo nos trae y nos ingresa a la familia de Dios, ¿no? Al Padre y el Hijo, y es como que nos hace un lugarcito ahí, ¿no? Sí, y fíjate Eh, la curiosidad de si miramos al ser humano, el ser humano para poder tener un registro ha puesto apellidos a los hombres, ¿no? Pero Así fíjate es, hijo de quién, ¿no? la diferencia que, por ejemplo, no sé, González, Fernández, significa simplemente hijo de tal, hijo de Fernando o hijo de Gonzalo. Pero después también muchos otros tienen que ver con las profesiones, ¿sí? Y siempre tiene que Ujú, ver o con lo que hacen o con lo que tienen, pero pocas veces con lo que son. Y fíjate Dios ujú, cómo el nombre que nos hereda, que vamos a tener grabados, es de lo que Él es en realidad y no de nada que podamos hacer o que podamos tener, ¿no? Una gran diferencia entre el ujú. mundo y Dios. Está buenísimo, sí, 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 tal cual. No basado en lo que uno puede hacer, ¿no? Sino en la relación con él. Veamos lo que dice la cita, ¿no? La cita a Apocalipsis 14, 1 al 4, y dice, este pasaje presenta el carácter del pueblo de Dios para estos últimos días. Juan vio un cordero sobre el monte de Sión y con él 144.000 que tenían el nombre de su padre escrito en sus frentes. Llevaban el sello del cielo, reflejaban la imagen de Dios, estaban llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Si queremos tener la imagen y la inscripción de Dios en nosotros, debemos apartarnos de toda iniquidad, debemos abandonar cada mala práctica y entonces colocar nuestro caso en las manos de Cristo. Mientras estemos ocupados en nuestra salvación con temor y temblor, Dios producirá en nosotros así el querer como el hacer por su buena voluntad. Y bueno, ¿qué es el sello de Dios? ¿No? Es el nombre del Padre y del Hijo, pero ¿qué más es? Es estar llenos de la luz y de la gloria del que es santo. Es tener la imagen de Dios, ¿no? Y no puedo dejar de acordarme de que Adán y Eva fueron hechos a la imagen de Dios, ¿no? Es la imagen de Dios restituida en el ser humano. Eh, es el haberse apartado de toda iniquidad, es el haber abandonado toda mala práctica. Eh, y eso es una obra de Dios, ¿no? Es una obra de Dios y de Cristo. Así es, así Muy es. bien. Tremendo, nos da pistas, ¿no? De cómo debería ser nuestra mentalidad. Ujú. Tenemos otra cita en Dios nos cuida, página 362. El sello del Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Así como la cera recibe la impresión del sello, así también el alma debe recibir la impresión del Espíritu de Dios y conservar la imagen de Cristo. Muchos no recibirán el sello de Dios porque no guardan sus mandamientos, es decir, no producen frutos de justicia. Y acá hay dos cosas que me llaman la atención, ¿no? Uno que usa de forma intercambiable la expresión Espíritu de Dios y la imagen de Cristo. ¿Sí? Porque está hablando de un sello que es puesto en la cera y deja una imagen. Y acá dice que la impresión es del Espíritu de Dios y la imagen que se ve reflejada en esa impresión es la de Cristo, ¿no? Eso por un lado. Y después también ver a los mandamientos de Dios
no como acciones, que es lo que veníamos hablando antes, ¿no? No es como requisitos que tenemos que cumplir para la salvación, sino como frutos, ¿sí? Frutos de justicia. ¿Por qué guardamos los mandamientos? Es la consecuencia de tener la imagen de Cristo, de poder reflejar al carácter de Cristo y el carácter de Dios. Inevitablemente hace que con nuestros actos estemos guardando los mandamientos de Dios, ¿no? Pero qué diferente es verlos como requisitos o como frutos de justicia. Hay prácticamente son dos doctrinas totalmente diferentes y opuestas. Totalmente, totalmente. Y es como que el producir frutos de justicia tiene que ver con recibir la impresión, ¿no? Cuando uno recibe la impresión, produce frutos de justicia o tiene la imagen de Cristo, ¿no? Pero eso es por la obra del Espíritu, ¿no? Es la impresión. Así Y es es. como que la impresión es el guardar, ¿no? Eh, Ahí vamos a la siguiente pregunta. ¿Quiénes reciben el sello de Dios, no? Es la pregunta. ¿Quiénes son los que reciben este sello? En Ezequiel 9:4 nos dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y vos sabés que es interesante porque el gemir y el clamar te da la sensación de dolor, ¿no es cierto? Te da la sensación de angustia. Y evidentemente hay abominaciones que se producen en medio de Jerusalén, ¿no? Abominaciones son cosas que expulsan a la presencia de Dios y estamos hablando de Jerusalén, estamos hablando del pueblo de Dios. Es decir, justo antes de la segunda venida de Cristo, antes de que sean sellados los 144.000, va a haber abominaciones en medio del pueblo de Dios. Y va a haber un grupo de personas que van a gemir, van a clamar, van a estar tristes, van a lamentar, le van a clamar a Dios, van a orar angustiados por la situación en la cual su pueblo se encuentra. Y noten ustedes que es un poco el espíritu de lo que después nos cuenta el versículo siguiente que hacía Lot, ¿no? Dice segunda de Pedro capítulo 2 versículo 7, y libró el justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Así que, evidentemente, recibir el sello forma parte de la liberación de Dios, ¿no? O de Dios librando a los piadosos. ¿Y los piadosos quiénes son? Son aquellos que se preocupan por la conducta del pueblo de Dios, en este caso de los que son sellados, ¿no? Y esto, sí, querías decir algo. Sí, porque este punto también puede ser tomado, o sea, de una manera correcta o de una mala forma, ¿no? ¿Qué significa gemir y clamar? O cómo se hace esto dentro del contexto de tener el carácter de Cristo, ¿no? Porque yo puedo decir, bueno, me paro, o sea, erguido, la cabeza por sobre los demás y empiezo a señalar y a mencionar los pecados de todos, ¿no? Ustedes, Acusatorio. claro, ustedes son hipócritas, ustedes que no guardan el sábado, vos adúltero, vos andá a trabajar, que vivís del diezmo y no trabajás, ¿no? Como muchas veces se acusa a los pastores cuando no se tiene ni idea de lo que es estar en los zapatos, ¿no es cierto?, de las personas que hacen ese trabajo. Y una puede ser esa, no, yo gimo y clamo por todas las abominaciones. Pero Cristo nunca lo hizo de esa manera, ¿no es cierto? Y es más, el ejemplo contrario podría ser el de Daniel, que él siendo un hombre justo, cuando él ora por su pueblo, también se incluye dentro de esa oración y dice, o sea, perdónanos. No dice, Ujú. perdónalos a ellos, que este pueblo desobediente, pero yo no, ¿no es cierto? Es como, Sí, como que son dos actitudes completamente diferentes. El gemir y clamar también tienen que ver con el dolor
que produce que se pierda el alma por el pecado. No solamente el hecho Así de es. sacarme de encima la responsabilidad y empezar a tirar piedras a todos lados, ¿no? Gimo y clamo porque me duele que mis hermanos, o que yo mismo, que mis Se estén hermanos, que mi perdiendo. familia se estén perdiendo, que Dios esté perdiendo un hijo, que estoy perdiendo un Ujú. hermano. Eso también es gemir y clamar, ¿no? Que es contrario a la indiferencia. Son como tres puntos, ¿no? Uno puede ser la indiferencia, otro puede ser la actitud errada, ¿no es cierto?, de vivir acusando a los demás sin sentir ningún dolor, sino más bien bronca y deseo de venganza. Y el punto correcto, el del medio, es sentir el dolor por el pecado y querer eh, que todos se restablezcan delante de Dios y que puedan obtener el perdón. Exactamente, y vos sabés que en conexión con eso me estaba acordando de quién es el que es justificado. Está la parábola del publicano y del fariseo, y el fariseo decía, hice yo, ellos no, yo sí. Eh, Sin embargo, el publicano, en el espíritu de Daniel, puso sobre sí los pecados, los reconoció, y ahí es donde obtuvo la justificación, ¿no? Y en esto va el versículo siguiente, dice, porque así dijo el alto y sublime el que habita la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Noten ustedes que dice que Dios habita en la altura y en la santidad, pero no habita solamente en la altura y en la santidad. También habita con quién, con el quebrantado y humilde de espíritu. ¿Y habita ahí para qué? Para hacer vivir el espíritu de los humildes, para darles vida, para vivificar el corazón de los quebrantados, para sanar, para curar. Es decir, eh, Dios quiere darnos el perdón y Dios quiere sanarnos de nuestro dolor. Y, y en ese dolor y en esa angustia que Dios tiene por la pérdida de sus hijos, su pueblo también va a tener el mismo espíritu, ¿no es cierto? Sí, la Eh, clave es que Dios conoce nuestras debilidades y sabe que no podemos. Y el publicano lo único que dijo es, Dios sé propicio de mí porque soy un Propicio, pecador. O sea, yo no puedo, o salva, sea, no, soy un desastre, no merezco nada. Y dice que el publicano se fue justificado a su casa. justificada. Ujú. Sí, tremendo, tremendo. Tenemos otra cita también en Dios nos cuida, página 362. El sello de Dios vivo será puesto únicamente sobre los que tienen en su carácter la semejanza de Cristo. Creo que esta es la misma que habíamos leído. No sé si está repetida Así es, ah, así bueno, es. pero Perdón, está bueno repasarla, ¿no? El repetir tema el concepto. del sello, ¿no? Es recibir al Espíritu Santo en nuestro corazón, es como recibir eh, la marca, el carácter de Cristo, ¿no es cierto? Eso es así como el sello sobre la cera deja su imagen, el Espíritu Santo deja la propia imagen de Cristo en nuestras vidas para que podamos vivir como Él vivió, ¿no? No es más que esto. Exactamente. Y quizás en conexión con lo anterior, es verdad que Cristo dirigió palabras contra los fariseos, pero sabemos que esas palabras venían con lágrimas en sus palabras. Y Jesús lloró, ¿no es cierto? Llegando a Jerusalén lloró por Jerusalén cuando lo llevaban al Gólgota, cuando él llevaba la cruz y las mujeres lloraban, Jesús dijo, no lloren por mí, no lloren por mí, lloren por ustedes y por vuestros hijos. Si hacen esto del árbol verde, que eran del árbol seco, ¿no? Mm. Yendo al espíritu que tendrán aquellos que son sellados, ¿no? Eh, que es el espíritu de Cristo, lo que Cristo vivió siendo crucificado, lo que Cristo vivió yendo hacia el Gólgota es lo que el pueblo de Dios vivirá, ¿no? Y fíjate lo que dice la siguiente cita, ¿no? Respecto de quiénes son los que reciben el sello, qué es lo que ellos viven y experimentan. Dice, no se adquiere en un momento el valor, la fortaleza, la fe y la confianza implícita en el poder de Dios para salvarnos. Estas gracias celestiales se adquieren por la experiencia de años, por una vida de santo esfuerzo y de firme adhesión a lo recto. Los hijos de Dios estaban sellando su destino. Asediados de innumerables tentaciones, sabían que debían resistir firmemente o quedar vencidos. Sentían que tenían una gran obra que hacer, que a cualquier hora podían ser llamados a deponer su armadura, y que si llegaran al fin de su vida sin haber hecho su obra, ello representaría una pérdida eterna. Aceptaron ávidamente la luz del cielo como la aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos.
qué es lo que noto aquí, ¿no? Valor, fortaleza, son gracias celestiales. El pecador, el ser humano, es un cobarde, digámoslo con todas las palabras. El valor, la valentía, es un atributo de Dios. ¿Dónde lo vemos? En la vida de Jesús. Ahí es donde lo vemos. Sí, valor y valentía por Entonces, lo bueno, ¿no? Por- pero totalmente, Porque quizás hacia lo malo totalmente. acá los hombres creen que tienen un valor por quién conquista más, por quién tiene el mayor ejército, quién tiene los mayores músculos, y ese valor sí lo tiene, pero no para Ese hacerlo es, bueno. ese es otro valor, digamos. Ese es otro valor, tal cual. Y, después lo otro que me parece muy interesante de esta cita es, no sé si a vos te ha pasado lo mismo, pero a veces uno, o por lo menos me ha pasado a mí en cierto momento, que uno tiene la visión, ¿no? Perdón, de que el sellamiento es un momento y tiene que ver con guardar el sábado. Entonces, cuando llegue el momento, ok, estoy guardando el sábado, soy sellado, como si fuera la decisión de un momento. Mm. Y acá lo que nos está dando la idea de que el sellamiento es un proceso De años. de años y que tiene que ver con experiencia. Es la suma de las decisiones acumuladas lo que constituyen el sellamiento. Eh, y esto está en concordancia con otra cita que decía que la última gran prueba del pueblo de Dios y que sellará su destino es la ley relativa al día de reposo, ¿no? Eh, la que fijará su destino. Y cuando eso llegue, lo que va a ser decisorio es la suma de las decisiones anteriores, que me parece que es el punto de lo que quiere venir diciendo acá. O sea, lo que uno va construyendo, lo que uno va viviendo con Cristo o lo que uno va viviendo sin Cristo, eso es lo que determina el resultado, ¿no? Es un proceso. Sí, tal cual. Es evidente que va a haber un punto en donde todo se termina, ¿no? Que es ese último momento de la gracia, pero difícilmente, por lo menos los que han tenido las oportunidades de ir conociendo a Dios, difícilmente haya una decisión de último momento que pueda cambiar algo que no se haya cambiado antes, ¿no? Van a ser quizá pocos los casos, sí, que a último momento tengan su oportunidad y que, como el ladrón en la cruz, ¿no? Eh, la mayoría hacemos y entendemos mal en ese sentido de que estamos, bueno, yo dejo que pase el tiempo y cuando vea que empieza la persecución me pongo las pilas. Y quizás en ese momento No haya más ya el pilas, ¿sí? tiempo ya haya pasado especialmente para los que han tenido más cantidad de información y de conocimiento, ¿no? Mm. Y vos sabés que relacionado con eso, fíjate qué clave que es esto, la última frase. Aceptaron ávidamente la luz del cielo como la aceptaron de los labios de Jesús los primeros discípulos. Y te habla de una actitud, ¿no? Te habla de hambre, de, de escuchar, de recibir nueva luz y de querer entender, de querer aceptarla, de investigar, de leer, de absorberla, de recibirla. No se molestan porque hay nueva luz. No dicen, uy, tengo que leer un libro, Sí. tengo que leer un libro. Uy, No este sé, que no sé viene si te ha otra vez con pasado algo eso. nuevo, ¿viste? Tal cual. Dice, aceptaron ávidamente la luz del cielo. Y es verdad que hay muchos engaños dando vuelta en este mundo, eh, pero digamos al mismo tiempo hay que orar a Dios para que nos dé el discernimiento para poder saber cuál es la luz de Dios y cuál no, ¿eh? Y no encontrarnos luchando contra Dios, ¿no? En ese proceso. Sí, también lo otro que veo es que la lucha contra el pecado justamente es una lucha. O sea, hay que hacer un esfuerzo por decidir por lo bueno, ¿no? Eh, santo Debían esfuerzo, resistir firmemente. claro, dice un santo esfuerzo y firme adhesión a lo recto. Habla de innumerables tentaciones, o sea, de ser asediados. O sea, fíjate que el lenguaje es de una batalla, ¿no? Debían resistir Ujú. firmemente o quedar vencidos.
Entonces, en ese sentido hay que poner de nuestra parte. O sea, Cristo pone tanto el querer como el hacer, pero si uno no se pone en ese lugar donde Cristo pueda alcanzarnos, Cristo no te va a alcanzar en un lugar donde Él no puede entrar. O sea, si yo estoy viviendo una vida Ujú. llena de pecado, ahí Cristo no me puede alcanzar. O sea, lo mínimo que tengo que hacer es correrme de ese lugar y llegar a- a un ambiente donde pueda recibir a No Cristo puede haber. claro, ser vaciado de los demás. Sí, totalmente, totalmente. Dice, ¿qué recibió Abraham como sello de la justicia de la fe? ¿Qué señal recibe el pueblo de Dios y con qué propósito? Me gusta esto de hacer paralelismos, ¿no?, con el resto de la Biblia. Esto ayuda a que Apocalipsis se pueda entender de una mejor manera. En Romanos 4:11 dice, hablando de Abraham, recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Vemos otra vez esto de lo invisible y lo visible, ¿no? Abraham ya era fiel a Dios y después esa fidelidad, ese sello, eh, se ve de una forma visible que fue la circuncisión, ¿no? Pero por algo que él Ujú, ya había hecho antes de ser circuncidado. Esto es lo que hablábamos del Espíritu Santo y el sábado, ¿no? Primero se ujú. recibe el Espíritu Santo y por tener el Espíritu Santo de Cristo, uno guarda el sábado y los demás te reconocen por haber guardado uno Por de esa los... señal. Claro, por haber guardado los mandamientos. Y Deuteronomio 10:16 dice, circuncidad pues el prepucio de vuestro corazón y no endurezcáis más vuestra cerviz. Entonces acá nos está haciendo un paralelo, ¿no? Que lo que es externo primero debe ser interno. O sea, de nada servía hacerse esa señal externa si, no, si después, bueno, en este caso eran bebés, ¿no? Pero si el padre eh, no le enseñaba después a ese niño una vida de obediencia a Dios, ¿no? Es claro que siempre empieza primero en nuestro corazón para después manifestarse de forma externa. Y en Éxodo 31:13 dice, tú hablarás a los hijos de Israel diciendo, en verdad vosotros guardaréis mis días de reposo, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Eh, Jehová, Acá se conecta, me sí, parece, sí, perdón, no, decime. acá se conecta lo que vos decías, o sea, el sello es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que hace el Espíritu Santo? Circuncida nuestro corazón. Y nosotros al dejarle, guardamos los mandamientos y eso tiene un sello, tiene una manifestación, tiene una señal visible. ¿Y cuál es la señal visible? ¿Cuál es el sello? Es que se guarda el sábado. Sí, sí, tal cual. Y me acordaba las palabras de Dios anteriores a Éxodo, ¿no? 19, cuando les dice, o sea, yo los saqué de Egipto, los traje con alas de águila, y yo haré de ustedes una nación santa. Bueno, acá se repite, ¿no? Dice, para que sepas que yo soy Jehová que os santifico. O sea, porque Jehová los trajo, porque Jehová los santifica, entonces, eh, fíjate que se puede leer de dos formas, ¿no? Dice, vosotros guardaréis mis días de reposo. O sea, yo puedo entender como algo que tengo que hacer o lo puedo entender como una promesa. Porque yo te Ujú, santifico, entonces por consecuencia, automáticamente vas a guardar los días de reposo. Yo te prometo que vas a guardar los días de reposo, ¿no? Ver la ley como promesas de Dios, ¿no? Porque yo te ujú, santifico, no vas a tener dioses ajenos delante de mí, porque yo te santifico, no vas a cometer adulterio, no vas a matar, no vas a mentir. ¿Por qué? Porque yo te santifico. ujú. Sí, tal cual. Eh, es tal cual así. Vamos a la siguiente. ¿Existe una orden para el sellamiento? ¿Por dónde comienza? Y en Ezequiel 9:4 dice, y le dijo Jehová, pasa por en medio de la ciudad, por en medio de Jerusalén, y ponles una señal en la frente
a los hombres que gimen y que claman a causa de todas las abominaciones que se hacen en medio de ella. Y a los otros dijo, oyéndolo yo, pasad por la ciudad en pos de él y matad, no perdone vuestro ojo ni tenga misericordia, matad a viejos, jóvenes y vírgenes, niños y mujeres, hasta que no quede ninguno, pero a todo aquel sobre el cual hubiere señal, no os acercaréis y comenzaréis por mi santuario. Comenzaron pues desde los varones ancianos que estaban delante del templo. Y bueno, leemos el siguiente, 1 Pedro 4:17, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Hablando de un orden, ¿no? Dice, pasad, dice, primero, dice, pasad, pasa por el medio de la ciudad, por el medio de Jerusalén, ponles una señal en la frente a los hombres que gimen, ¿no? A los que gimen y claman a causa de las abominaciones. Y después dice, pasad por la ciudad en pos de él, es decir, del que iba sellando, y matad a los que no tengan el sello, ¿no es cierto? Para que no quede ninguno. Todo aquel sobre el cual no hubiera señal. Entonces, digamos, el sellamiento, hablando del sellamiento, comienza por la casa de Dios y empieza por los hombres que están en el santuario, es decir, empieza por los líderes del pueblo de Dios, empieza por sus líderes más encumbrados, empieza por el presidente, la comisión directiva, empieza por ahí y después se expande al resto de la ciudad, al resto del pueblo, y así como el sellamiento empieza y sigue ese orden, que es un principio de, digamos, por cantidad de oportunidades y luz, ¿no es cierto? Por cantidad de oportunidades y luz empieza el sellamiento y aquellos que no son sellados perecen en la matanza, ¿no es cierto? Eso es interesante porque nos dice que cuando veamos, cuando veamos ciertos eventos, sabremos que el sellamiento empezó, ¿no es cierto? Sí, y de hecho, si leemos el capítulo anterior de Ezequiel, el capítulo 8, nos explica esto que vos estás diciendo, ¿no? Porque Jerusalén simboliza el pueblo de Dios. Y en el medio de Jerusalén era efectivamente el santuario. Pero esto lo afirma el capítulo anterior de Ezequiel, donde en el capítulo 8 están los sacerdotes en el santuario cometiendo una abominación tras otra y cada una es peor a la anterior. Le dicen, mirá Ezequiel, mirá por el agujerito de esta pared y vio, no sé, los padres sacrificando a los hijos. Dice, no, pero eso no es nada, mirá ahora. Y estaban, mira por otro agujerito y ve que estaban todos dándole la espalda al templo y mirando al sol, ¿no es cierto? Adorando al sol. Ah, pero eso no es nada. Y viene, ¿no? Una tras otra. Dentro del templo por los líderes cometiendo una abominación más grande que la otra. Por eso es que el juicio empieza por ahí, ¿no? ¿Y de qué forma empieza? Ya lo habíamos dicho, ¿no? Soltando los vientos. Es importante entender esto, ¿no? Porque si no es como que estamos leyendo que va a venir un ángel de Dios y va a cortar el cuello de ancianos, mujeres, vírgenes, niños, y en realidad quien lo hace de forma activa es el príncipe del aire, ¿no? Es el que veníamos leyendo, ¿no? De él son estos vientos, de él son estas destrucciones, y estos ángeles de Dios lo que hacen es soltar los vientos, y después cada uno va a recibir lo que eligió, y el resultado es que no va a quedar ni uno solo. Sí, es interesante porque Elena G. de Huay en Testimonios tomo 5 habla acerca del sello de Dios y un poquito antes, un par de capítulos antes, ella dice que los agentes destructores saldrán de dentro del pueblo de Dios mismo, ¿no? Eh, eh, que están manejados por el príncipe de las tinieblas, ¿no es cierto? En definitiva. Eh, Vamos a la siguiente cita o a la siguiente diapositiva. Dice, ¿a quiénes sella en esta etapa? ¿Quién es un siervo y cuántos serán sellados en este tiempo y de dónde son? Vamos a avanzar con la lectura de Apocalipsis 7, que es el capítulo base. Vamos a leer del 3 al 8, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos
de nuestro Dios. ¿A quiénes se sella? A los siervos de Dios, primero, ¿no es cierto? Y sigue diciendo, y oí el número de los sellados, 144.000 sellados de todas las tribus de los hijos de Israel. Y empieza, ¿no?, a mencionar todas las tribus, las 12, y son 12.000 de cada tribu. ¿Sí? Eso es toda la lectura, ¿no? 12.000 de cada una de las 12 tribus. 12 por 12 son 144, ¿no? Y después en Isaías 56:6 dice, y a los hijos de los extranjeros que sigan a Jehová para servirle y que amen el nombre de Jehová para ser sus siervos, a todos los que guarden el día de reposo para no profanarlo y abracen mi pacto. También van a ser sellados todos aquellos extranjeros, ¿sí?, que no son parte del pueblo de Dios, pero que abracen el día de reposo. Esa va a ser la señal de que también recibieron el Espíritu Santo, ¿no? Como también el Espíritu descendió en la casa de Cornelio a los gentiles en época de Pedro. Como también abrazaron el Evangelio muchos personajes como Rahab en Jericó, como Ruth la moabita, ¿no es cierto? Tenemos ese ejemplo de que no es por una línea de sangre sucesoria que se forma parte del pueblo de Dios, sino por tener la fe de Abraham, por ser sellados con el Espíritu Santo de Cristo. Y eso produce que también abracen los mandamientos y abracen el verdadero carácter de Dios, sea de donde sea que hayan venido. Sí, dice que amen el nombre de Jehová, ¿no es cierto? Para Así ser es. sus siervos. Es interesante. ¿Qué pensás que simboliza del hecho de que sean de cada una de las 12 tribus de Israel, ¿no? Parecería que son específicamente del pueblo de Dios originalmente. O sea, por hablando del pueblo de Dios, hago referencia al adventismo, ¿no? O sea, al adventismo en sus verdades, ¿no? Independientemente de si uno está en los libros o no, aquellos que adhieren a las verdades del adventismo. Sí, esa puede ser una. Después también hace un tiempo atrás, llegué a pensar, esto siempre pensando en voz alta, ¿no?, sin ser dogmáticos, que también que cada nombre de estas 12 tribus también tengan que ver con algún tipo de carácter. Ujú. Porque de hecho, la lista de las 12 tribus, si uno la va No es siguiendo, exacta. claro, si la va siguiendo a través de los libros de la Biblia, no siempre es la misma. Y, Ujú. y hay algunos que se van quedando afuera. Por ejemplo, siempre recuerdo Dan. la tribu de Dan. Y la historia de Ujú. Dan es curiosa, ¿no? Porque cometió, o los descendientes de él, cometieron algo muy, muy feo. Primero, que fue renunciar a su herencia, dejaron su tierra, ¿sí?, en la repartición de Canaán, abandonaron su tierra para ir a vivir a una ciudad portuaria muy importante para poder ganar mucho, mucho dinero con el don que Dios les había dado. ¿Cuál era ese don? Eh, Son los descendientes de aquellos que trabajaron como En el orfebres, santuario. como artesanos en el santuario, los mismos que habían hecho el arca, los ángeles del arca, todos los acabados de los altares. Dios les dio este don para servir en lo santo, y ellos fueron después a ganarlo de una forma profana, ¿no?, haciendo ídolos. Y después la otra Ujú. también que se habla o se lo compara a Adán como a esa serpiente que de forma traicionera muerde el talón del El talón por caballo, la ¿no? espalda. Sí, Sí. podríamos entenderlo como aquellos que hablan de los hermanos por detrás, ¿no? Que no van de frente, que Ujú. no quieren restablecer al hermano de su pecado y simplemente lo destruyen hablando de esos pecados a otras personas. Eh, Ujú. entonces vemos que Dan está fuera de esta lista por su forma de ser, por su carácter. Quizás sería cuestión de prestarle atención a cada uno de estos actores, de estos 12 nombres, y ver
cada uno de nosotros puede llegar a tener un carácter que en algo se asemeje, ¿no? Y ser parte de alguno de estos grupos. Porque también en la Nueva Jerusalén hay 12 Sí, puertas y después cada uno entra por una puerta diferente. Hay todo algo, así es. mucho Y hay 12 cimientos. para estudiar. Así es. Buenísimo. Bueno, pasamos ahí a la siguiente. Dice, ¿por qué el ángel se apura en comunicar este mensaje, ¿no? De que detengan los vientos? ¿Quiénes tienen poder para hacer este daño? ¿Cómo es que dañan? Y es un poco lo que habías comentado al principio. Dice que detenieron los cuatro vientos de la tierra para que no soplase viento alguno sobre la tierra, ni sobre el mar, ni sobre ningún árbol. Vi también a otro ángel que subía de donde sale el sol y tenía el sello del Dios vivo y clamó a gran voz a los cuatro ángeles a quienes se les había dado el poder de hacer daño a la tierra y al mar, diciendo, no hagáis daño a la tierra ni al mar, ni a los árboles hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Es decir, los cuatro ángeles están deteniendo los cuatro vientos. Y el ángel que viene con el sello de Dios les grita, les dice a gran voz, no suelten hasta que hayamos sellado, ¿no? Esto es clave. Y es interesante, lo mencionaste antes, es de que el soltar, los ángeles tienen el poder de hacer daño. ¿Y cómo es que tienen ese poder? Soltando, ¿no es cierto? Y después dice, no hagáis daño. Es decir, ¿cómo es que los ángeles de Dios hacen daño? Hacen daño soltando. Cuando sueltan, hacen daño, ¿no? Eh, ¿Cómo es que dañan? Ahí está la pregunta, ¿no? ¿Cómo es que dañan? Dañan soltando. Sin embargo, se les atribuye, ¿no es cierto? El daño se les atribuye a ellos. O sea, tienen el poder de hacer daño. Una vez que sueltan, después las Sí, consecuencias se les atribuye a ellos, ¿no? Pero es muy sí, importante, ya lo hemos estudiado en nuestra primer folleto de escuela sabática, ¿no? Todo lo que es la forma de interpretar la Biblia. Es muy importante decir todo, ¿no? No agarrar de forma ujú, incompleta. O sea, si nos preguntan, ¿los ángeles de Dios hacen daño? Sí, o sea, tenemos que decir que sí porque la Biblia dice que sí lo hacen. así es, Ahora, así es. también sería ser muy injusto y mentiroso no agregar lo que viene después, el cómo. Hacen daño, Ujú. sí, ¿cómo? Dejan de proteger, sueltan los vientos para que sufran lo que tengan que sufrir, ¿no es cierto? Sí, Eh, lo que sigue después, ¿no? las dos cosas son verdad y las dos cosas hay que decirlas. Cualquiera que omita una Ujú. parte está haciendo algo muy Sí, feo. no se está tomando todo, Sí, digamos. y la Biblia dice cualquiera que, en Apocalipsis al final de todo, dice cualquiera que añada un punto, una tilde, una coma a las palabras de este libro, añadiré sobre él las plagas, ¿no? Vaya si no es Ujú. importante mencionar todo. Totalmente, totalmente. Y acá tenemos una cita, ¿no? Respecto de eso. Conflicto de los siglos, página 601, dice, cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, acá tenemos el principio, ¿no? Cuando la presencia de Dios se retiró de la nación judía, tanto los sacerdotes como el pueblo lo ignoraron, aunque bajo el dominio de Satanás y arrastrados por las pasiones más horribles y malignas, creían todavía ser el pueblo escogido de Dios. Los servicios del templo seguían su curso, se ofrecían sacrificios en los altares profanados, y cada día se invocaba la bendición divina sobre un pueblo culpable de la sangre del Hijo amado de Dios, y que trataba de matar a sus ministros y apóstoles. Así también, cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada y el destino del mundo haya sido determinado para siempre, los habitantes de la tierra no lo sabrán. Esto es cuando Miguel se levanta y dice, hecho es. ¿Sí? Las formas de la religión seguirán en vigor entre las muchedumbres, de en medio de las cuales el Espíritu de Dios se habrá retirado finalmente, y el celo satánico con el cual el príncipe del mal ha de inspirarlas para que cumplan sus crueles designios, se asemejará al celo por Dios. Esto es un poco lo que vos decías, ¿no? El celo satánico mezclado con el celo de Dios, cuántas veces puede parecerse, ¿no? Sin embargo, lo que vos decías es que del medio del pueblo de Dios van a surgir los principales perseguidores, los que incluso van a llegar a dar muerte o a entregar a los que una vez fueron Mm, sus hermanos, ¿no?
y se conecta un poco con el mensaje que dio Jonathan en la luna nueva de este mes, al principio del mes, el celo sin ciencia, ¿no? ¿Qué puede Mm, pasar cuando hay un supuesto celo por Dios, pero no hay conocimiento o no está bien interpretada su palabra? Pueden pasar todos estos desastres, ¿no? Y está bien claro mm, que esto lo inspira Satanás. Por más que se use el nombre de Dios, o sea, por más que te diga, no, sos un hereje y en nombre de Dios hay que destruirte, meterte preso o matarte, sabemos que la inspiración viene del mismo Satanás. Y Jesús lo dijo, ¿no? Esto es porque no conocen al Padre conocen. ni a mí. Ujú, exactamente. Lo otro que me llama la atención es, dice, así también cuando la decisión irrevocable del santuario haya sido pronunciada. Y la decisión irrevocable del santuario parece una decisión arbitraria de Dios, ¿no es cierto? Pero dice así también, y cuando nosotros miramos lo que sucedió con el pueblo de Israel, ¿qué fue lo que hizo? El pueblo de Israel lo expulsó a Cristo, lo echó a Cristo, dijo, no tenemos a otro rey que al César, que su sangre sea sobre nosotros, y lo expulsó a Cristo y lo crucificó a Cristo. Y digamos, la decisión irrevocable del santuario que se pronunció fue, vuestra casa os es dejada desierta, los dejo hacer lo que quieran, los dejo. Ustedes eligieron Eh, sí, ustedes a eligieron, Barrabás digamos, a antes que a pesar de Jesús. los... exactamente, que es Lucifer, digamos. Eh, a pesar de las llamadas y apelaciones y de la obra de Cristo por tantos años, se elige rechazarlo y crucificarlo, ¿no? Y en ese sentido, igual va a ser la decisión al final. No es una decisión arbitraria e injusta de Dios que dice, bueno, ahora Klum se baja la cortina, sino que lo que hace Dios es reconocer la decisión que cada uno ha tomado dentro de esto, ¿no? Dios acepta nuestra decisión. Dios acepta nuestra decisión y la deja ahí, ¿no? Interesante cómo continúan las formas de la religión, ¿no? En un momento, pues a veces parecemos que el tiempo de gracia ya es, no sé, todos escondidos en las montañas, ¿viste? Y acá dice que, o sea, la religión sigue, o sea, las iglesias van a seguir abriendo, Así es. los cultos van a seguir haciéndose, se va a seguir pretendiendo cantar a Dios, se va a orar a Dios, y no se dieron cuenta que ya fue dicho, consumado es, ¿no es cierto? Hecho es. Cuidado, cuidado que dice que el siervo que no esté atento y vigilando será sorprendido como ladrón en la noche, ¿no es cierto? Fíjense lo que dice la siguiente cita, los ángeles no descienden a la tierra con el fin de denunciar y destruir, ni para gobernar y exigir homenaje, sino que son mensajeros de misericordia que colaboran con el capitán de las huestes del Señor para ayudar a los agentes humanos que salen a buscar y salvar a la oveja perdida. A los ángeles se les pide que acampen alrededor de los que temen y aman a Dios. Y es como que estos cuatro ángeles están acampando sobre todo el mundo y están impidiendo que los vientos soplen sobre todo el mundo, ¿no? Sobre los cuatro ángulos de la tierra, sobre el mar, la tierra y los árboles, que no soplen, acampen y defiendan, ¿no? Eh, defiendan hasta que sean sellados. Sí, qué importante es leer como está escrito, ¿no? Porque también podemos leer, bueno, los ángeles de Dios no descienden para destruir. Bueno, pero a veces es necesario. O sea, lo que está escrito es, dice, no descienden para destruir. Sí, Lo hacen de una exactamente. manera indirecta, dejando de proteger, ¿no es cierto? Ujú. ¿Qué fue lo que luego vio Juan? ¿Sí? ¿Cuántos eran? O sea, con respecto a lo que vio, de dónde eran, de dónde se encontraban, cómo estaban vestidos y qué tenían, qué clamaban y quiénes se unieron en adoración. Parecen muchas preguntas, ¿no? Vamos a ir digiriéndolo por partes, ¿no? Dice, después de esto miré y he aquí una gran multitud que nadie podía contar, de todas naciones, tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono y en presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo, la salvación pertenece a nuestro Dios que está sentado en el trono y al Cordero.
y todos los ángeles que estaban en pie alrededor del trono, y de los ancianos y de los 4 seres vivientes, y se postraron sobre su rostro delante del trono y adoraron a Dios, diciendo: Amén. La bendición y la gloria y la sabiduría y la acción de gracias y la honra y el poder y la fortaleza sean a nuestro Dios por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, ¿qué vio Juan? Una gran muchedumbre que nadie podía contar, ¿sí? De todas las tribus, lenguas y pueblos, ¿sí? No se podía contar, no se podía ver cuántos eran, ¿no? ¿De dónde eran? De todos lados, ya lo mencionamos, ¿no? ¿Y a dónde estaban? Estaban en la presencia de Dios, estaban delante del trono. ¿Cómo estaban vestidos? Con ropas blancas. ¿Qué es esta ropa blanca? Es la justicia de Cristo, es sacarse las obras propias, ¿sí? Lo que uno puede hacer es despojarse de eso y ponerse la vida de Cristo, ¿sí? Hacer suya las palabras: mas ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Eso es ponerse la ropa blanca. Y tenemos esa parábola también, ¿no? De aquel que había entrado a la boda pero que no llevaba el vestido y que fue echado, ¿no es cierto? Nadie puede entrar si no es con la justicia de Cristo. Estaban delante del trono clamando, ¿sí? O adorando a Dios, diciendo que la salvación pertenece solamente a nuestro Dios y al Cordero. Y a ellos se unen todos los seres celestiales, ¿no es cierto? Los ángeles, los 4 seres vivientes, los 24 ancianos, todos, o sea, prácticamente todos, ¿no? Todos postrados, bendiciendo a Dios y dándole todo el honor y la gloria que solo le corresponden a Él y a su amado Hijo. Qué linda escena, ¿no? De solo pensar esto, a uno un poco como un escalofrío, ¿no? Pues es difícil imaginar Sí, todo eso, ese cuadro, ¿no? Pero es como que genera una emoción y unas ganas de estar ahí que ni te cuento. sí, 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 totalmente. Vos sabés que quizás ahora repasando, ¿no? Cómo venimos en la secuencia del libro, tenemos el capítulo 4 que está el Padre sentado en el trono. En el capítulo 5 hay un libro que tiene 7 sellos. Se abre el primero, el segundo, el sexto sello, y en el sexto sello se pregunta: ¿quién podrá estar en pie? Y se presenta a la gran multitud con las vestiduras blancas, pero en este punto todavía no están sellados, ¿no es cierto? Y estamos estamos en el sexto sello. La gran multitud está con vestiduras blancas, pero los 144.000 todavía no están sellados. Ya para la quinta trompeta, van a haber recibido el sello, ¿no? Es interesante en ese sentido notar la secuencia. Eh, y fíjense un poco hablando de quiénes son los que están alrededor del trono de Dios. Nos dice: inmediatos al trono se encuentran los que fueron alguna vez celosos en la causa de Satanás. Paréntesis, pienso en Pablo, por ejemplo, ¿no? Pero que cual tizones arrancados del fuego, siguieron luego a su Salvador con profunda e intensa devoción. Vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y de la incredulidad, los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida, y los millones de todas las edades que fueron martirizados por su fe. Y más allá está la gran muchedumbre que nadie podía contar, de entre todas las naciones y las tribus y los pueblos y las lenguas, de pie ante el trono y delante del Cordero, revestidos de ropas blancas, teniendo palmas en sus manos. Su lucha terminó, ganaron la victoria, disputaron el premio de la carrera y lo alcanzaron. La palma que llevan en la mano es símbolo de su triunfo, la vestidura blanca emblema de la justicia perfecta de Cristo, que es ahora de ellos. Y ahora quizás, yendo a la parte interpretativa, a ver, decime cómo lo ves, Roberto. Mira, yo sé que hay una gran discusión con esto de la gran muchedumbre y los 144.000. Muchos dicen que son lo mismo, otros dicen que no. Yo te doy mi impresión, es solamente una impresión, ¿eh? Así como está Dale. relatado, si nosotros veníamos hablando que los 144.000 son los que tienen escrito el nombre de Dios en sus frentes, porque, Ujú. o sea, revelan el carácter de Dios. Yo veo que son el segundo grupo que es acá descrito, ¿no? Detrás de esos tizones arrebatados, dice, vienen después los que perfeccionaron su carácter cristiano en medio de la mentira y la incredulidad,
los que honraron la ley de Dios cuando el mundo cristiano la declaró abolida. Es como que yo veo que por ahí los 144.000 son esos, ¿no es cierto? Un grupito especial que, que Ahí los pudo, veo a ellos, yo sí, también. o sea, Ujú, la clave es que pudieron desarrollar un carácter, o sea, ya viven esa vida. En cambio, después ujú, la gran muchedumbre, eh, quizás dentro de esa gran muchedumbre está el ladrón en la cruz, lo vuelvo a mencionar. El ladrón en la cruz se ujú, entregó a Cristo y Cristo le dijo, de cierto que estarás conmigo en el paraíso. Pero ese ladrón tomó una decisión de vida, pero nunca forjó un carácter. A ese ujú, hombre se le va a tener que enseñar eh, qué significa la ley de Dios, cómo es su santa ley, se le va a enseñar a guardar el sábado. De hecho, hay citas que dicen que justamente el viaje al cielo va a durar 7 días para que todos aprendan lo que es guardar un sábado antes de llegar al cielo, ¿no? ujú, Entonces veo como que hay una gran diferencia entre aquellos que se entregaron a Cristo en total ignorancia, pero decidiendo que querían que Él sea su Salvador, y ese grupo especial que desarrolla un carácter y que es sellado con el nombre de Dios en sus frentes, ¿no? Veo como que ujú. hay una cierta diferencia, no sé si vos también lo ves así. Sí, totalmente, totalmente. Y es como que están, o sea, veo como que están, es como la secuencia inversa de los sellos, ¿no? Están, que los que están inmediatos al trono, que fueron celosos en la causa de Satanás y que luego fueron rescatados, no lo veo, digamos, en este momento no lo puedo ver en algún lugar de esta secuencia de acá de Apocalipsis, pero sí los 144.000, después los mártires, que es el quinto sello, ¿no es cierto? Que es el quinto sello, y después la gran muchedumbre, ¿no? Y ahí te da de todas las edades, ¿no? Y es interesante porque eh, digamos, en esta cita se pone a la gran multitud como siendo de todas las edades y a veces hay otras citas en las cuales se da la sensación de que es, digamos, es la gran cosecha que es producto de la obra de los 144.000, ¿no es cierto? La obra del primer mensaje, del segundo mensaje, del tercer mensaje y del cuarto mensaje, ¿no? De los cuatro ángeles. Eh, no deja de ser interesante que siguen siendo cuatro, ¿no? Eh, Pero bueno, en esta cita tenemos que los que están con vestiduras blancas son de todas las edades, todos aquellos que pelearon la batalla y alcanzaron el premio, ¿no? Sí, Eh, no sé si querés comentar algo sí, más. algo que se puede agregar, ¿no? Como para estudiar es que la gran muchedumbre no se podía contar y los 144.000, o sea, Sí, hay un número que ya definido. que está determinado, ¿no? Y Y, están contados 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta tribu, 12.000 de esta y tribu. sí, ¿no? Y muchas veces se dice que quizás un número simbólico y demás, pero es como que si los contaron y hay 12.000 de cada uno, es como medio difícil ver de dónde puede ser un número relativo, ¿no? Si están contados y el otro no. Eh, algo más ahí como para, Sí, para profundizar un poquito más en algún momento. sí, 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 totalmente. Fíjate que dice cuál fue la pregunta que hizo el anciano que habló con Juan, cuál fue su respuesta, qué gran tribulación hace mención a la palabra de Dios. Apocalipsis 7:3, entonces uno de los ancianos habló diciéndome, estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Yo le dije, Señor, tú lo sabes. Y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Mateo 24:20. Y acá se habla de la gran tribulación, ¿no es cierto? Orad pues para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora ni la habrá. Y Daniel 12:1, en aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Entonces nosotros vemos que también está este concepto aquí, que lo referimos recién, ¿no? De que esta gran multitud ha salido de una gran tribulación y las escrituras presentan a una gran tribulación como siendo la que ocurre justo antes de la segunda venida de Cristo, en el tiempo en el cual Miguel se levanta, ¿no es cierto? Así es.
Así es. Y creo que ambas son complementarias, ¿no es cierto? Sí, me quedé pensando un poco en el momento preciso que viven estos 144.000, ¿no? Es un tiempo de mucha mentira, de mucho engaño, donde la mayoría del mundo dice que la ley de Dios es abolida. Ahí es donde Miguel se levanta y dice hecho es, ¿no? Pero justamente parte de tener el carácter de Dios va a ser poder hacer frente a todas estas mentiras desde el carácter y desde el conocimiento, ¿no? Es Ujú, algo que los 144.000 también van a estar preparados para eso. Un conocimiento cabal de todas las verdades para hacer frente a las mentiras. ujú. Dice, Exactamente. qué lugar ocupan en el cielo fruto de esta experiencia? Apocalipsis Por esto 7:15, dice, ¿no? claro. Por esto están delante del trono de Dios y les sirven día y noche en su templo, y el que está sentado sobre el trono extenderá su tabernáculo sobre ellos. Y siempre recuerdo, en primeros escritos hay una visión de Elena de White donde ella está en el cielo y Jesús le está dando como si fuese un recorrido turístico por el cielo hasta que llegan a la puerta del santuario y dice que en ese momento Jesús levanta la mano y dice, bueno, alto, hasta acá nomás, porque a este lugar solamente pueden entrar los 144.000, o sea, al santuario. Y acá nos está Ujú, diciendo Apocalipsis 7:15 que estos 144.000 les sirven día y noche, ¿sí? Delante de su trono. ¿Dónde está el trono de Dios? Dentro del tabernáculo. Se extenderá el tabernáculo sobre ellos. Van a ser, así dicho más fácil, los sacerdotes del nuevo mundo, los 144.000. ujú. Muy interesante, muy interesante. Fíjense que dice, ¿por qué no tendrán ya hambre, sed ni calor? ¿Quiénes son los que siguen al Cordero? 7:16, ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni calor alguno, porque el Cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de aguas de vida, y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos. Y en Apocalipsis 14:1, después miré, aquí el Cordero estaba en pie sobre el monte de Sión, y con él 144.000 que tenían el nombre de él y el de su padre escrito en la frente, y el 4 dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Eh, Dice, ¿por qué no tendrán más hambre, sed y calor? Porque el Cordero los pastoreará y los guiará a fuentes de agua viva. ¿Quiénes son los que siguen al Cordero por donde quiera que va? Son los 144.000. Son el séquito que va con Cristo, ¿no es cierto? Eh, y es interesante porque se los menciona como primicias, ¿no? Así es, una relación especial ahí, ¿no? Entre dos personas que tienen el mismo carácter, en este caso Cristo y estos 144.000. O sea, no es por un tema de injusticia o de un privilegio injusto, sino porque comparten una misma experiencia, un mismo carácter. Ujú, ujú, exactamente, primicias entre los vivos, ¿no? Y sí, ¿Quiénes son los 144.000? Sí, no, digo perdón. que hay mucho símbolo ahí para seguir mirando, ¿no? Dice, aquellos que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Ujú, Vemos que Apocalipsis usa mucho el símbolo de la mujer, ¿no? Tanto de la mujer prostituta como de la mujer eh, fiel. fiel que es guardada, ¿no? Esto significa no contaminarse con falsas doctrinas de falsas iglesias. Ujú, ¿Quiénes son entonces los 144.000? Apocalipsis 14:3 dice, cantaban un cántico nuevo delante del trono y delante de los cuatro seres vivientes y de los ancianos, y nadie podía aprender el cántico sino aquellos 144.000 que fueron redimidos de entre los de la tierra. Estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Un cántico que tiene que ver con la experiencia, ¿no? Alguien que no pasa por lo que van a pasar estas personas, o lo que me gustaría decir, lo que vamos a pasar, así haciéndome es, parte, así es. eh,
nadie, no es que no se puedan aprender una canción, sino que no pueden replicar una experiencia porque no la vivieron, ¿no? Ujú. Exactamente, exactamente. ¿Dónde se encuentra la congregación de primogénitos inscritos en los cielos? Porque vimos que los 144.000 son primicias, ¿no? Eh, ¿Dónde se encuentran los 144.000? ¿Quiénes están también allí en el monte Sión? A la vista de todo lo anterior, ¿qué relaciones hay entre estos conceptos de redimir, la primogenitura, Cristo y los 144.000? Y esto hace referencia al versículo siguiente de Hebreos 12:22, que es muy interesante. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscriptos en los cielos, a Dios el juez de todo, a los espíritus de los justos hechos perfectos, ¿no? ¿Y qué relación hay con todo esto, no? Acá nosotros vemos que el monte de Sión es la ciudad del Dios vivo. El monte de Sión, y esto es clave para la interpretación después de las profecías del Antiguo Testamento, ¿no? El monte Sión es la Jerusalén celestial. Es la congregación de los primogénitos que está en el cielo, los 144.000. Es los espíritus de los justos hechos perfectos, aquellos que han perfeccionado o sus caracteres han sido perfeccionados cuando el mundo entero rechazaba la ley de Dios. Eh, es la compañía de muchos millones de ángeles. Eh, esta es la relación, ¿no es cierto? Eh, no sé si querés comentar algo Sí, más. recordando, ¿no? Que desde el principio Dios había dado una orden, ¿no? Un pedido expreso de que ya sea de los hijos como de los animales, siempre se le apartara el primogénito. Al primogénito se le daba justamente, valga la redundancia, la primogenitura, que era no solamente una herencia material, sino principalmente una sucesión eh, Espiritual. espiritual y de que va a continuar con el linaje, y esto haciendo referencia a Génesis 3:15, ¿no? Porque de un linaje, de una misma línea de sangre también debía venir el Mesías, debía venir Cristo, ¿no? Ujú. Y cómo esto de la antigüedad también es un símbolo, o puede llegar a ser, ¿no? Si lo entendemos así, un símbolo de que los 144.000 también podrían llegar a ser todos primogénitos, ¿no? Eh, Ujú. no sé si de forma literal o porque son primicias, pero está por lo menos íntimamente relacionado y la palabra primogénitos aparece, ¿no? Congregación de primogénitos que están inscritos en los cielos. Sí, sí, y tiene que ver, digamos, con, con, digamos, con la promesa o la herencia de la primogenitura que tiene que ver con ser el sacerdote espiritual, ¿no es cierto? Y es un poco lo que mencionabas de que los 144.000 van a ser los sacerdotes del nuevo mundo, ¿no es cierto? Eh, eh, y tiene que ver con haber vivido la experiencia, ¿no? La experiencia de Cristo y la experiencia de haber sido hechos a la imagen de Cristo, ¿no? Así es. Dice, ¿con quiénes no se contaminaron y cómo son los 144.000? ¿Qué no hay en sus bocas y por lo tanto qué es lo único que hay en sus bocas? Un poco ya los veníamos mencionando, ¿no? Dice Ujú. Apocalipsis 14:4, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos siguen al Cordero por donde quiera que va. Eh, Fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en su boca no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. O sea, ¿qué no hay? Mentira. O sea, ¿qué es lo que solamente hay? Verdad. ¿Quién es la verdad? Lo dice Juan 14:6. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Y Juan 17:7 dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Y vemos que también esto es intercambiable porque a Cristo se lo llama el verbo de Dios o la palabra de Dios. Tanto en la forma escrita como en su vida, Cristo es la única verdad y es de lo único que van a hablar los 144.000. Ujú. Así es. Y ahí llegamos al final de esta lección y de este trimestre. Muchas gracias por la paciencia. Sabemos que han sido por ahí
programas, videos un poquito más extensos que de costumbre, pero no han dejado de ser apasionantes por eso, o sea, todo lo contrario. Creo que da ganas después de terminar, ahora de charlar, da ganas de poder empezar a adentrarse quizás en puntas que han quedado ahí, ¿no es cierto? Que quizás Sueltas, sí. requieran de grandes investigaciones, como Ujú. para poder acercarse a algo más completo, ¿no? Acá humildemente quisimos presentar lo básico, ¿no es cierto? Y que esto los anime a todos a que puedan continuar con el estudio de Apocalipsis sobre lo que ya hemos repasado y bueno, si tienen cosas para compartir, pueden compartirlas también con nosotros. Vamos a estar siempre leyendo también el chat como cada viernes por la noche, comienzo de sábado, y respondiendo ahí si hay preguntas o disfrutando también de todos los aportes que siempre hacen. Eh, Así es, así es. Así que bueno, gracias por habernos acompañado hasta ahora y está por comenzar la semana de tabernáculos. Así que los invitamos a que escuchen las presentaciones que van a ser dadas esta semana, eh, que nos acompañen con estos temas y nos vemos en la próxima lección. Así es, muchas gracias también a Leandro, ¿sí? Por todo el esfuerzo, por lo que el Señor Así le es. permitió hacer con todo este material que ha sido gigante, ha sido enorme. Y bueno, ahora nos va a tocar de disfrutar del trabajo de Carlos también en este próximo trimestre, por lo que no olviden de entrar a tiempodereunión.com y descargar este próximo folleto, que pueden descargarlo o de forma digital para tenerlo en un PDF en el celular, en la computadora, o también en la versión para imprimir con la portada, como siempre hacemos, para que puedan tener el folleto en papel en cada uno de sus hogares. La idea es que todos estos folletos después no queden a manera de colección en estanterías o en bibliotecas, sino que están hechos especialmente para que sirvan a modo de estudio bíblico. Tanto los principios de interpretación, como la divinidad, como ahora Apocalipsis, que sirvan para seguir siendo utilizados, para poder compartir con otros. Son estudios bíblicos perfectos. Ujú. Preguntas, respuestas, preguntas y solamente como respuesta versículos bíblicos. Y bueno, en aquellos que son adventistas o que aceptan el ministerio de Elena de White, también siempre hay ese tipo de material, pero vamos a suponer que hay que dar un estudio bíblico a alguien que no conoce el adventismo. Está de igual forma completo con un montón de versículos bíblicos y de hecho también los materiales complementarios de las lecciones anteriores para que siga siendo utilizado, para que siga hablando, ¿no? Y ni hablar también los videos que quedan a forma de colección durante todos estos trimestres en el canal de YouTube de Tiempo de Reunión, por donde estamos saliendo. Así que bueno, les deseamos feliz sábado a cada uno de ustedes, muchas bendiciones. No es una despedida, aunque As- lo parece, solamente es una despedida de trimestre, pero nos volvemos a Así es. encontrar el próximo viernes. O no sé si quizás habrá un cambio por el tema de las reuniones de tabernáculos, ahí tenemos que charlar porque vamos a estar transmitiendo en vivo también los viernes de noche, así que va a haber, en este momento no recuerdo cuál, alguna de las lecciones que quizás movamos de horario, por lo que estén atentos a nuestras redes sociales, también al video que va a quedar programado, para que no se pierdan absolutamente nada. Muchas gracias también, Daniel, y bueno, nos vemos la próxima que nos toque juntos. Así es. Vamos a cerrar con una oración, si les parece, y ahí nos despedimos. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te damos por tu cuidado, gracias Señor porque nos guiaste durante este trimestre en el estudio de esta lección. Señor, gracias por tu palabra y por las promesas que están contenidas en ellas. Señor, te imploramos que tú puedas hacer realidad en nuestras vidas eh, las promesas que tú tienes para nosotros. Te rogamos que podamos ser parte de ese pueblo que va a estar de pie cuando tú vengas. Gracias Señor te damos por todo esto. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Feliz Bueno, sábado para feliz todos. sábado. Nos vemos la Buenas próxima. noches. Gracias igualmente. Chao, chao.